¿Cómo están, mis queridos hermanos? Qué gusto saludarles y estar juntos otra vez en este lunes de devocional. Soy el pastor Sergio Favela Gallegos y quiero compartir con ustedes por unos minutitos esta reflexión. ¿Se ha fijado usted que en Génesis capítulo 3 aparecen 5 preguntas? 5 preguntas. Preguntas en las que quiero que reflexionemos en este día y que lleguemos a una reflexión seria, una reflexión responsable. Y quiero decirle que son algunas preguntas que Dios le hizo a Adán, una que le hizo a Eva, pero también la serpiente le hizo una pregunta a Eva. Esto es importante entonces. Fíjese lo que dice el versículo número 1. Pero la serpiente era astuta, estoy en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese nada más. La primera pregunta que aparece en Génesis capítulo 3 tiene que ver en una relación que se da de la serpiente, que aquí es el mismo diablo y Satanás, con la mujer llamada Eva. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se da esta relación con el enemigo número 1 de Dios y por ende de toda la sociedad humana? ¿Por qué Eva se prestó a esta pregunta y a esta comunicación? ¿Por qué abrió y permitió diálogo con la serpiente? ¿Qué pregunta le hizo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense nada más el tono con el que le pregunta. Es un tono tendencioso, es un tono morboso, es un tono sucio. Esa primera parte, con que Dios os ha dicho, como diciendo, ok, o sea que, ¿me entiende? Aquí yo creo que Eva no debió haberse prestado a esta comunicación, a este diálogo con la serpiente antigua. Para empezar, no debió haber tenido comunicación con él. No debió haberle dado oportunidad a esta conversación. Nunca Eva lo debió haber hecho. Bueno, y luego nos pasamos al versículo número 9, porque mire, cuando la serpiente le hace esta pregunta a Eva, trataba de ponerle en mal con Dios, trataba de enemistarla, hacerla dudar, que no le creyera a Dios cuando el Señor le había dicho que de todo árbol del huerto podía comer, pero de tal árbol no podía comer, ni siquiera tenía permitido acercarse. Pero la mujer entabló esa conversación y allí empezó el gran problema que hemos venido arrastrando y que ahora nos tiene sumidos en la más terrible tristeza y degradación a todos los seres humanos, y por años y por siglos, por miles de años. El versículo número 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí empieza una serie de preguntas, por lo menos 3, que el Señor le hace a Adán. La primera fue de la serpiente, el mismo diablo y Satanás, a Eva. Las próximas 3, el Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, se las hace a Adán. Y la primera pregunta es, ¿dónde estás tú? Adán se había escondido, Eva se había escondido, estaban por allí queriendo ocultarse de la presencia de Dios. Se olvidaron, mire cómo el pecado los lleva a olvidarse de que Dios todo lo sabe, de que Dios está en todas partes. Ellos se olvidaron de que Dios los tenía de alguna forma bien checaditos y no los vigilaba. Pero es que Dios es omnisciente y es omnipresente. Entonces, aquí la pregunta es, Adán, aunque no le dice literal a Adán, pero le dice, ¿dónde estás tú? El Señor se dirige al varón, al jefe del hogar, al responsable de la relación matrimonial en ese momento. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta bien importante, mi querido hermano, para que reflexionemos.
¿Cuál es nuestra posición ahora delante de Dios? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra postura delante de Él? Porque la pregunta aquí es muy objetiva. ¿Dónde estás tú? Y Adán y Eva estaban escondidos. ¿Qué les dictaba su conciencia? Maldad. Les dictaba rebeldía. Les dictaba pecado. La conciencia los acusaba de haber hecho algo indebido, haber hecho aquello que a Dios no le agradaba y que el Señor les había dicho que hicieran lo contrario. La segunda pregunta que Dios le hace a Adán está en el versículo número 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire nada más. Antes no sabía. Claro, o sabía, pero no lo sentía. No sentía pena, no sentía vergüenza, no sentía timidez. Él sabía que no traía ropa encima de su cuerpo, así como Dios lo creó, así él caminaba todos los días y se desenvolvía en el quehacer del huerto. Y él se relacionaba con su esposa, igualmente Eva no se avergonzaba. Y por eso el Señor le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque seguramente al tener contacto con Dios, el Creador, Adán y Eva tuvieron una reacción de pena y de vergüenza y los encontró ahora que se habían cubierto su desnudez con hojas de higuera, se habían hecho delantales de aquel árbol. Entonces, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? La pregunta número 3 sigue apareciendo en el versículo número 11. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Acaso Dios no sabía lo que habían hecho Adán y Eva? ¿Acaso Dios desconocía la conducta y la forma de vivir de aquel matrimonio, el primero, nuestros padres, primeros padres en la tierra? ¿Acaso Dios no lo sabía? Por supuesto que lo sabía, pero les preguntó para ponerlos a prueba. Le preguntó para ver si se conducían con la verdad y si le respondían honestamente y le decían lo que había ocurrido. No es que el Señor lo haya desconocido o que lo ignoraba o que no lo sabía. Por supuesto que sí, porque les he dicho, Él es omnisciente, significa que Él todo lo sabe. Por eso el Señor es muy claro cuando les pregunta: ¿has comido del árbol de que te mandé que no comieras? Lo has hecho. Y es cuando entonces Adán, a manera de justificarse, le dice: es que, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor se dirige a Eva y le hace una pregunta: ¿qué has hecho? Esta pregunta es importantísima. ¿Qué es lo que has hecho? Hermano, amigo, esta pregunta nos sigue haciendo el Señor ahora a todos nosotros, a usted y a mí. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor nos ha dado una capacidad para servirle. El Señor nos ha dado una capacidad para caminar en su dirección. El Señor nos ha dado una capacidad y un rumbo para que transitemos por Él. Un camino que no es difícil transitar. Ciertamente tenemos conflictos y problemas porque somos atacados por el mismo Satanás que se presentó en forma de serpiente ante Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero el Señor está con nosotros, Él es nuestro ayudador. Y mire, quiero terminar esta reflexión con esto. Yo le pregunto a usted: ¿el diablo a usted y a mí nos ve como su aliado o como su enemigo? Le pregunto. A usted que es cristiano, le pregunto: ¿el diablo nos ve como su aliado o como su enemigo? ¿Cómo nos está viendo ahora el diablo a usted que es cristiano? Le estoy preguntando. Es tiempo entonces de reflexionar. Es tiempo de volver al Señor si no estamos caminando en el rumbo adecuado, en el camino correcto. Le pregunto otra vez: ¿está usted en Cristo? ¿Está verdaderamente usted en Cristo? ¿Ha hecho algo indebido? ¿Ha hecho algo que no es correcto ante los ojos de Dios?
El que dice que está en Cristo, dice la palabra de Dios, debe andar como Él anduvo, como Cristo Jesús anduvo. Y Cristo Jesús nos dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, qué terrible realidad. Es tiempo entonces de reflexionar, de volvernos a Dios, en un acto de arrepentimiento si le hemos fallado al Señor, pidámosle perdón y digámosle, Señor, aquí estoy y te ofrezco todo lo que soy, perdona mis pecados, ayuda a levantarme y permanecer de pie para gloria de tu nombre. Gracias al Señor por esta bendición de haber contado con usted al escuchar esta pequeña reflexión. Un abrazote y que Dios le bendiga grandemente.